En una oscura sala llena de monitores parpadeantes, el ambiente se tornó tenso cuando las sirenas resonaron en la distancia. Los operadores del centro de llamadas fraudulentas en la India intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que su tiempo se agotaba. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Ahora sí, empecemos. Lo que comenzó como una operación aparentemente intocable estaba a punto de desmoronarse. Todo se originó cuando un investigador cibernético, conocido por sus habilidades en hackeo inverso, decidió profundizar en las entrañas de estas estafas. Utilizando búsquedas en Google, descubrió anuncios pagados que se hacían pasar por equipos de soporte de gigantes tecnológicos como YouTube, Facebook, Gmail, PayPal, Walmart y Amazon Alexa. You have reached Amazon. How can I help you today? Yeah, you can stop the fraud. Why? Yeah, the fraud. Why? You have no one to tell me. Yes, I You can are- tell you to no, stop no, the no, fraud. you can't, you You're can't. nothing but a piece of You are. You are a piece You of are a right. yourself. You are a right. La trampa estaba tendida y las víctimas caían una tras otra. Las llamadas fraudulentas no se limitaban a una sola empresa. Los estafadores habían lanzado 18 campañas diferentes, cada una suplantando a una corporación distinta. Gracias por llamar al soporte de Apple. ¿En qué puedo ayudarle?, decían en una llamada, mientras que en otra afirmaban ser de Amazon o incluso de Coinbase. Estos delincuentes habían ideado un método más sofisticado para atraer a sus víctimas, conscientes de que las llamadas en frío ya no eran tan efectivas. Sabían que cuando alguien enfrentaba problemas con su cuenta de Walmart o sospechaba que su perfil de Facebook había sido hackeado, lo primero que haría sería buscar soluciones en Google. Aprovechando esta tendencia, pagaban por anuncios que aparecían en los primeros resultados de búsqueda, dirigiendo a los usuarios a números de soporte falsos. Una vez que la víctima llamaba, los estafadores desplegaban su engaño, guiándolos paso a paso hacia la trampa. Aunque la operación parecía sofisticada, con múltiples campañas y scripts personalizados para cada empresa, la realidad era que los estafadores no eran tan inteligentes como aparentaban. La esencia de cada llamada era la misma: inventar una historia falsa sobre el problema que enfrentaba la víctima y de alguna manera convencerla de que entregara su dinero. Afirmaban que había actividad sospechosa en la cuenta de la víctima y que, para protegerla, era necesario realizar ciertas acciones. Estas acciones incluían transferencias de dinero a través de aplicaciones como Cash App, Zelle o incluso la compra de tarjetas de regalo. Todo bajo la promesa de resolver el problema de manera rápida y segura. El investigador cibernético, decidido a desmantelar esta red, logró infiltrarse en las computadoras de los estafadores. Descubrió que cada centro de llamadas tenía objetivos específicos sobre cuánto dinero querían robar en un periodo determinado y contaban con su propio modelo de negocio para alcanzar esa meta. Algunos se enfocaban en estafar a pocas personas al mes, llevando a cabo engaños que duraban semanas y resultaban en grandes sumas transferidas a través de criptomonedas o transferencias internacionales. Otros preferían estafas más rápidas, robando cantidades menores, pero a más víctimas, utilizando métodos como cajeros automáticos de Bitcoin, recogidas de efectivo y grandes cantidades de tarjetas de regalo. En el centro de llamadas investigado, el promedio de dinero robado por persona era menor, pero la cantidad de víctimas era mayor. Según los registros, en los primeros 9 días de agosto, estafaron a un promedio de 12 personas al día, obteniendo alrededor de $1,000 por víctima. Esto se traducía en $112,000 diarios, sumando un total de $4 millones al año. La infiltración permitió al investigador identificar a 2 de los líderes de la operación. Uno de ellos, encargado de la contabilidad, utilizaba una computadora bajo el nombre de Aman. Al profundizar, descubrió que su nombre completo era Amandeep y obtuvo acceso a su información personal completa: tarjeta de identidad, tarjeta de crédito e incluso fotografías de él sosteniendo dicha tarjeta. Este individuo, que más tarde sería arrestado,
actuaba como intermediario entre los agentes que solicitaban cuentas para recibir el dinero robado y un blanqueador de dinero profesional con el que se comunicaba a través de WhatsApp. Una vez que el dinero era robado, Amandeep lo registraba meticulosamente en una hoja de cálculo, donde también llevaba el control de la asistencia de sus 41 agentes, incluyendo sus nombres completos, salarios y números de cuenta bancaria. A pesar de que la operación generaba alrededor de $350,000 al mes, los agentes recibían un salario promedio de $350, una fracción ínfima de las ganancias. Las grabaciones de las llamadas revelaban la avaricia y falta de escrúpulos de estos estafadores. No dudaban en presionar a las víctimas para que tomaran un taxi o pidieran ayuda a un vecino si no tenían medio de transporte para realizar las acciones que les solicitaban. La sofisticación de sus métodos, como el envenenamiento de optimización de motores de búsqueda, SEO, hacía que sus sitios web fraudulentos parecieran auténticos, engañando a los usuarios para que creyeran que estaban interactuando con representantes legítimos de empresas reconocidas. Esta táctica era especialmente efectiva cuando las personas no examinaban detenidamente los resultados de búsqueda, confiando ciegamente en los primeros enlaces que aparecían. Sin embargo, la red comenzaba a desmoronarse. Gracias a la evidencia recopilada por el investigador cibernético y la colaboración con las autoridades locales, se organizó una redada en el centro de llamadas. Las imágenes capturadas mostraban a los agentes de policía irrumpiendo en la sala, sorprendiendo a los estafadores en plena acción. Computadoras fueron confiscadas, documentos incautados y varios miembros de la operación, incluyendo a Amandeep, fueron arrestados. La caída de este centro de estafas fue un golpe significativo contra una red que había perjudicado a innumerables víctimas, demostrando que, aunque los estafadores pueden ser ingeniosos, no son invencibles. En el oscuro mundo de las estafas digitales, un grupo de individuos sin escrúpulos ha estado operando desde un centro de llamadas en Mohali, Punjab, India, acumulando fortunas a expensas de víctimas inocentes. Este centro, liderado por un hombre que se hacía llamar Ronnie Singh, pero cuyo nombre real es Neun, había perfeccionado el arte de la estafa, utilizando múltiples empresas ficticias y identidades falsas para ocultar sus actividades ilícitas. La operación de Neun no era una simple estafa. Estaba meticulosamente estructurada. Utilizaba una red de computadoras remotas en Estados Unidos para gestionar campañas publicitarias fraudulentas, asegurándose de que cada número de teléfono de estafa estuviera vinculado a una máquina diferente para evitar ser detectado por Google Ads. Además, empleaba identidades de ciudadanos indios desprevenidos para que las campañas no pudieran rastrearse hasta él, demostrando un nivel de sofisticación alarmante. Sin embargo, la avaricia de Neun lo llevó a cometer errores. En su afán por expandir su imperio, dejó atrás una serie de documentos incriminatorios, registros de empresas ficticias, documentos personales y pruebas de sus operaciones fraudulentas. Estos archivos no solo revelaban la magnitud de sus actividades, sino también detalles íntimos de su vida, incluyendo una licencia para clonar a su perro fallecido, mostrando una faceta insólita de su personalidad. Con pruebas irrefutables en mano, un grupo de investigadores cibernéticos decidió actuar. Colaboraron con la policía local de Punjab, proporcionando más de 30 páginas de evidencia detallada sobre las operaciones de Neun. Las autoridades, reconociendo la gravedad de la situación, emitieron una orden para allanar el centro de llamadas y arrestar a todos los involucrados. El día del operativo, la tensión era palpable. Las fuerzas policiales, acompañadas de un camarógrafo para documentar la redada, irrumpieron en la oficina ubicada en la 4ª planta de la Torre A del Bestech Business Tower. Lo que encontraron fue asombroso. Más de 40 empleados, cada uno desempeñando un papel en la maquinaria de estafa que Neun había construido. Computadoras con datos de víctimas, registros financieros y comunicaciones internas que detallaban sus estrategias fraudulentas. La redada fue un éxito rotundo. Neun y sus cómplices fueron arrestados
y el centro de llamadas fue desmantelado. Este golpe no solo desarticuló una operación que generaba más de $360,000 mensuales, sino que también envió un mensaje contundente a otros estafadores: la justicia los alcanzará. Este caso destaca la importancia de la vigilancia cibernética y la colaboración internacional para combatir el fraude digital. A medida que las estafas se vuelven más sofisticadas, es crucial que las autoridades y los ciudadanos permanezcan alerta, protejan su información y trabajen juntos para desmantelar estas redes criminales. Para una visión más detallada de esta operación y la redada que llevó a la caída de Neun y su equipo, puedes ver el siguiente video. Durante varios meses, un equipo de investigadores había estado siguiendo meticulosamente a una red de estafadores que operaban desde un centro de llamadas en Mohali, Punjab. Esta red era conocida por su sofisticada operación que estafaba a miles de personas mediante tácticas fraudulentas en línea, utilizando anuncios falsos y soporte técnico falso para robar grandes sumas de dinero de sus víctimas. A medida que el caso se desarrollaba, las autoridades locales y los investigadores privados se acercaban cada vez más a una importante ruptura. Los estafadores pensaron que estaban a salvo, operando desde un lugar remoto, creyendo que sus huellas digitales eran imposibles de rastrear. La operación culminó el 20 de noviembre de 2023, un día que cambiaría el curso de la historia para esta red criminal. Durante esa mañana, un oficial de policía avisó a los investigadores privados sobre el inminente inicio de la redada. Aunque se les había negado la solicitud de grabar el evento en vivo, después de una negociación, se acordó que la policía traería su propio camarógrafo para documentar el momento. La intriga aumentaba, la adrenalina corría por las venas de todos los involucrados. Los estafadores no tenían idea de lo que les esperaba, mientras que el equipo de investigación y la policía se preparaban para desmantelar la operación en cuestión de minutos. La tensión creció mientras las unidades especiales se posicionaban cerca del centro de llamadas. Todos sabían que este era el momento clave. La llamada final a los oficiales indicó que la policía ya estaba lista para proceder y los agentes fueron instruidos para hacer la incursión de manera rápida y eficiente. Al llegar, lo que encontraron fue un caos controlado. Los estafadores, sorprendidos y confundidos, intentaron de inmediato ocultar sus dispositivos, borrar archivos y deshacerse de cualquier prueba incriminatoria. Sin embargo, los oficiales sabían exactamente qué buscar. Al entrar en la oficina, les ordenaron a todos los presentes que dejaran sus teléfonos y se levantaran inmediatamente. Nadie pudo escapar de la acción de la ley. Mientras la policía recogía todos los dispositivos y comenzaba a inspeccionar, los detalles más impactantes comenzaron a emerger. Las computadoras contenían toneladas de información que probarían la magnitud de la estafa. Entre los archivos encontrados se hallaban grabaciones de llamadas realizadas a las víctimas, detallando los métodos utilizados para enganchar a las personas y manipularlas. También se descubrieron documentos con información de pago, registros de ganancias fraudulentas y registros de anuncios de Google que apuntaban a campañas maliciosas disfrazadas de soporte técnico. Además, se encontraron hojas de cálculo detalladas que mostraban el dinero robado a las víctimas y cómo se distribuía entre los empleados de la estafa. Esta documentación reveló hasta los pagos a los empleados de la red y cómo se gestionaban las transferencias de dinero ilícitas. Las autoridades, finalmente, estaban en posesión de pruebas irrefutables para llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando se descubrió que Nipun, el líder de la operación, no estaba presente en el centro de llamadas. Según las investigaciones previas, Nipun había estado operando desde Dubái durante los últimos 2 meses. A pesar de ello, la policía tenía pruebas suficientes para emitir una orden de arresto nacional en su contra. La operación en curso no solo buscaba arrestar a los empleados que estaban en el centro de llamadas en ese momento, sino también rastrear a Nipun para asegurarse de que fuera detenido tan pronto como pusiera un pie en la India.
Las autoridades ya tenían en su poder la evidencia suficiente para arrestarlo tan pronto como regresara al país. Además, se reveló que Nipun había dejado rastros de sus actividades en múltiples países, y los oficiales ahora tenían una lista de ubicaciones clave en la que buscarían más pruebas. Mientras la operación se llevaba a cabo, la noticia comenzó a filtrarse a los medios locales. La cobertura de la redada fue significativa, con artículos destacando cómo las autoridades indias habían desmantelado una de las redes de estafas más grandes del país. Los medios informaron sobre el impacto positivo de esta operación en la lucha contra el fraude cibernético y cómo ayudaba a proteger a los ciudadanos de ser víctimas de engaños en línea. A medida que la policía se llevaba a los detenidos, muchos de los empleados que habían estado involucrados en la red, incluidos los supervisores, se dieron cuenta de que su vida como parte de una operación fraudulenta había llegado a su fin. Con cada detención, los investigadores recopilaban más pruebas y aseguraban que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. Tras el arresto de los estafadores, los oficiales realizaron una conferencia de prensa donde detallaron lo sucedido. En esa conferencia, confirmaron que todos los dispositivos confiscados, como teléfonos móviles y computadoras, habían sido revisados y se encontraron pruebas incriminatorias suficientes para iniciar el proceso judicial. La policía aseguró que las evidencias de la red de fraude eran tan abrumadoras que no solo se enfrentaban a cargos de fraude, sino también a otros delitos graves. La investigación continuó con el objetivo de rastrear más a fondo los recursos de Nipun y desmantelar por completo la operación, incluyendo la identificación de más miembros involucrados. Los oficiales aseguraron que este caso era un ejemplo claro de la eficacia del trabajo en equipo entre investigadores privados y fuerzas de seguridad. Lo más impactante fue que, aunque varios de los estafadores fueron arrestados en el acto, la operación no había llegado a su fin. Nipun, el líder principal, estaba siendo rastreado por las fuerzas de seguridad y se había emitido una orden de captura nacional para que fuera detenido tan pronto como regresara a la India. Si Nipun pensaba que su red de fraude cibernético podía continuar sin consecuencias, estaba equivocado. Las autoridades ya habían asegurado que su nombre figuraba en los registros de la policía, y cualquier intento de regresar al país sería una sentencia a su arresto inmediato. A pesar de que él había huido a Dubái, la redada no fue el final de la historia. Los oficiales también se aseguraron de que las pruebas recabadas fueran bien documentadas para su uso en el juicio. Las evidencias incluyeron testimonios de víctimas que habían caído en las estafas y que ahora estaban dispuestas a cooperar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. Además, los oficiales confirmaron que estaban trabajando estrechamente con las autoridades internacionales para localizar a otros miembros de la red que operaban en otras partes del mundo. La operación fue un éxito total, pero también dejó claro que las estafas cibernéticas son un problema global que requiere cooperación entre países para erradicarlas por completo. Finalmente, los tres principales estafadores arrestados, Aman, Bam y Verón, fueron detenidos en custodia policial mientras aguardaban juicio. Según los informes, se les habían confiscado dispositivos electrónicos esenciales para la operación. A pesar de las pruebas encontradas, algunos de los detenidos parecían incrédulos de lo que estaba sucediendo, mientras que otros aceptaban su destino. A medida que avanzaba el proceso judicial, las autoridades continuaron su investigación para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos y de que todos los miembros de la red fueran identificados y procesados legalmente. La redada no solo marcó el fin de una operación fraudulenta, sino también el inicio de una campaña más amplia para luchar contra el fraude en línea en la India. Con el arresto de los principales responsables y la desmantelación de una red de estafadores que operaba a gran escala, las autoridades locales mostraron su firmeza y compromiso en la lucha contra el fraude cibernético.